Villegas Gastel, un asesor de negocios y comunicador que nos tiene todos los detalles sobre esto. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miriam. Gusto saludarte a ti, tu auditorio, como siempre, acompañándote en tu espacio. A tus órdenes. Gracias. No estás estresado, ¿verdad, Jesús, por el dinero? Fíjate que es muy buena pregunta, Miriam. Yo creo que, de acuerdo Ujú. a datos ahí de análisis sobre el tema, entre el 80 al 85% de las personas en el día a día tienen algún tipo de preocupación relacionada con su situación financiera. Ujú. Entonces, ahí, si tú, por ejemplo, o algún otro escuchas, no tiene pues, algún tipo de preocupación financiera, pues está entre ese 15 a 20% máximo que no tiene este tipo de situación, pero la mayoría en el mundo tiene esa preocupación. Y eso está derivado de muchísimas causas, mira, que eso es Ujú. lo interesante, y lo importante es conocerlas y de alguna otra forma atacar a ese tipo de situaciones, ¿no? A ver, De ¿cuáles entrada, serían? Ujú. exacto, mira, de entrada, el estrés, pues básicamente, pues es el sentimiento ahí de angustia, de ansiedad, depresión, ante temas de incertidumbre y dificultad, que en este caso tiene que ver con los temas económicos. Algunos de los síntomas, eso es importante ahí, porque a lo mejor muchos dirán, bueno, yo no tengo eso. Bueno, hay que ver cuáles son algunos de los síntomas, que finalmente son del estrés tradicional que puede vivirse por las situaciones del día a día, pero en este caso relacionados con el tema financiero, tiene que ver, por ejemplo, con temas de insomnio, de gente que batalla para dormir, por estar preocupado por sus temas financieros, persona que tiene aumento, disminución de peso, también por ese tipo de situaciones, depresión. Desafortunadamente la depresión, que es un mal sumamente delicado a nivel mundial y que también que requiere gran atención, pues es un tema que también muchas veces se puede derivar del tema del estrés financiero. También temas de ansiedad, hay gente que tiene ansiedad en el día a día, eso les da muchas veces, mira, por el tema de comer, ¿no? Por ejemplo, fuera de horarios normales de las comidas, etcétera. Pues el tema de ansiedad es un tema que también está presente como parte de los síntomas del estrés. Retiro social, también de pronto el alejarnos ahí de grupos de amigos, de ciertas personas, también es parte de los padecimientos que podría tener síntomas que tendría el estrés, en este caso derivado del tema financiero. Retiro social, como decimos ahorita, dolencias físicas, problemas, dolores de cabeza, angustia, por ejemplo, en la sensación de angustia en el estómago, en la parte baja, en la parte alta del estómago. También temas así de alguna otra forma que pueden a lo mejor agravar algunos otros síntomas que tengamos de salud, pues es parte de los síntomas que provocan el estrés, en este caso por temas financieros. Pero ahora, ¿cuáles son las principales causas? Mira, que ese es el tema principal. Ujú. Prácticamente estamos hablando de que uno tiene que ver con problemas económicos al día. Estamos hablando de que el tema, sobre todo, tiene que ver con el tema de falta de ingresos o ingresos no suficientes para salir adelante con todos los compromisos que se tienen. Esa sería la primera causa Ujú. de estas 5. La segunda tendría que ver con deudas excesivas, el excesivo endeudamiento. Es un factor muy importante y muy recurrente que causa el estrés financiero. Lo otro es el tema de la falta de ahorro. El tema de no ahorrar, de no tener un hábito de ahorro, es algo que también eventualmente causa estrés financiero. Eso está muy relacionado con el siguiente elemento, que es la jubilación. La angustia de no saber cuál sería un plan o un proceso para una jubilación digna, el tema de no estar claro cuál es el tema, qué porcentaje se está destinando para un tema de una jubilación o a qué edad está planificando la persona jubilarse. Ese también es otro elemento. Y al final, el quinto elemento, o la quinta causa del estrés financiero, tiene que ver con planeación financiera, que al final engloba prácticamente los otros 4 elementos. Es un tema de falta de planeación financiera. Y este tema aquí, por ejemplo, es sumamente importante, porque el 90%, de acuerdo a algunas mediciones que se hacen ahí, en este caso organizaciones relacionadas con los temas financieros, hasta el 90% de las personas, Miriam, no tienen claridad o no tienen una planeación financiera hacia los años futuros. Entonces, eso de Mm. alguna otra forma nos deriva o provoca todo lo demás que prácticamente pues angustia a las personas. Entonces, ahora, en Ujú. ese sentido, por ejemplo, yo te diría, ¿cuántas personas son las que, por ejemplo, tienen claridad sobre el tema, por ejemplo, de jubilación? Sobre el tema de jubilación se calcula que solamente entre un 15 a un 25% de las personas tienen cierta claridad o una planeación sobre el tema de su jubilación.
Y de esta forma, una cosa es tener la claridad, pero otra cosa es destinar los recursos para poder tener realmente y cumplir este objetivo. Entonces, así como ese, hay muchos otros que de alguna u otra forma inciden en este estrés financiero. Ahora, vamos a las soluciones, Miriam, ¿no? ¿Cuáles serían las Sí, soluciones para tratar de atacar este estrés financiero? Lo primero tendría que ver, como decíamos ahorita, con un tema de planificación financiera. Hay que agarrar el lápiz, agarrar el papel, o bueno, en la computadora, en el teléfono, y empezar a hacer un balance de las cuentas de lo que son los ingresos y los gastos que tenemos recurrentemente en el mes a mes. Hay que ponerlo en papel. Muchas veces diría, de pronto, pues queremos patear el bote, decir, no quiero ni hacer las cuentas porque me puedo asustar, ¿no? Pero bueno, ujú, pero tenemos que partir, prácticamente ese es el primer paso de una planificación financiera, el poder tener un desglose de ingresos y gastos para saber dónde estamos en este momento, ¿no? Para poder claro. planificar en función de eso hacia dónde pudiéramos intentar ir. Ujú. A partir de ahí, habría que hablar del tema de presupuestos, hacer un presupuesto de gastos para poder ahí identificar de alguna otra forma ahí las posibilidades de eficientizar mejor el ingreso que tenemos en este momento. El siguiente elemento sería, en caso que los ingresos no sean suficientes, bueno, ver alternativas de un segundo ingreso o de incrementar el ingreso que se tiene en ese momento, lo cual obviamente habla de tener ahí una claridad directamente ya del monto que tenemos, que estamos ganando, ya sea que sea a lo mejor un salario fijo, ya sea que tengamos un salario variable, en qué medida necesitamos incrementarlo para poder cumplir, ya que hicimos el presupuesto, con los gastos que tenemos en el día a día, en este caso mensuales. Otro lado tiene que ver con estrategias de disminución de gasto. Hay Ujú. muchos gastos, hormiga, mira, Sí. tú Uy, no. probablemente estés enterada de eso, ¿no? Sí, ¿sabes cuál era el mío? El café. Ya saben de cuál. De ese Sí, que ibas en el drive, así, buenísimo además, pero ya, estoy tratando de dejar ese gasto hormiga, ¿eh? Sí. sí, ese es un gasto, por ejemplo, a lo mejor que tú tienes, a los otros tendrán a lo mejor un detalle, por ejemplo, el cigarro, otros a lo mejor ciertas frituras o detalles de ese tipo Ajá. también durante el día, quizás a otros en fines de semana que de pronto a lo mejor, sí, pues obviamente hay que tratar de darse un gusto de vez en cuando, pero a lo mejor de pronto es excesivo el gasto que se tiene, por ejemplo, en salidas, en fines de semana. Cada uno sabe prácticamente por dónde está de pronto ese gastito hormiga que le pega al ingreso, y que cuando uno lo pone en papel se da cuenta uno de qué tanto es lo que está afectando en el ingreso mensual. Otro elemento también tiene que ver entonces, bueno, con buscar apoyo en algunas apps, en algunas aplicaciones que puede uno bajar en su teléfono inteligente, o que puede también Mm. incluso leer sobre información y sobre planificación financiera. Hay muchos artículos gratuitos en internet que vale la pena el poder leerlos para tener un poquito más de visión sobre este tema. Por supuesto, también acercarse, en la medida si también ya lo consideran así, acercarse con especialistas de este tipo de temas. Y ahí llegaríamos a dos factores muy importantes que tienen que ver con combatir el estrés financiero. Un aspecto es el aspecto físico. Es muy importante el tema físico, Miriam, el tema de poder hacer algún tipo de deporte para tratar de combatir estos síntomas de estrés, practicar algún tipo de medidas de relajación, porque el tema del estrés es algo sumamente grave que puede provocar daños muy, muy complicados en el tema de salud. Puede aumentar la presión arterial, problemas que pueden afectar algunos órganos de nuestro cuerpo, y por lo tanto el buscar técnicas de relajación, el practicar algún tipo de deporte, está comprobado que ayuda mucho con el tema también de combatir el estrés, en este caso derivado de temas financieros. Y otro tema también muy importante, el optimismo. Una vez que Mm. tengamos la claridad sobre nuestros gastos, sobre nuestros ingresos, que planifiquemos qué vamos a hacer de cara hacia el futuro para incrementar nuestros ingresos, para disminuir nuestros gastos, en función de eso, ser optimista. El pensamiento positivo está demostrado también que tiene un efecto inmediato sobre nuestra salud, y que en la medida en que tengamos un optimismo y seamos positivos sobre nuestro futuro, es parte ya de que se va de una u otra forma mentalizando nuestro cuerpo, y eso le ayuda también a combatir estas situaciones. Y que finalmente, pues vamos viendo de que pues el que siente ese tipo de situaciones, pues no está solo. Estamos hablando de que, como comentábamos al principio, del 80-85% de las personas en el mundo lo tienen, este estrés financiero, pero bueno, vamos haciendo poco a poquito este diagnóstico y estos pasitos que estamos platicando para tratar de irlo disminuyendo y tratar de ir pensando de cara al futuro. Y como punto final, yo creo que vale la pena también pensar de que hace falta mucho tema de educación financiera. La Sí. educación financiera, desafortunadamente, no es algo que se dé
ya de manera formal todavía en muchos del sistema educativo a nivel nacional, ni privado, ni tampoco público, y eso que adolece de educación financiera, bueno, pues tenemos que entonces que empezar nosotros a ayudar a nuestros hijos a que tengan un poco más de noción sobre esos temas y nosotros mismos el educarnos y el informarnos sobre esos temas, que no dejar toda la carga, obviamente, al sistema educativo, que claramente hay un área de oportunidad importante en este aspecto, ¿no? Así es. Y yo también agregaría, Jesús, porque me ha parecido muy interesante este tema, que también mucha gente dice, bueno, es que ahorrar es difícil porque apenas nos alcanza, ¿no? Pero ahorrar no es sinónimo de guardar una cantidad enorme. O sea, podemos empezar ahorrando poquito, a lo mejor 50 pesos, 20, o sea, poco a poquito ir ahorrando, ¿no? Es decir, es importante pues también tener esta cultura del ahorro, ¿no? Claro, la cultura del ahorro es un aspecto muy importante que tú que mencionas, eso es clave, el tema ahí del ahorro, eso está relacionado, como decíamos también, con destinar un porcentaje para dos, hay tres temas ahí con el ahorro. Una parte es el ahorro que sería como disciplina financiera, es decir, esto lo voy a apartar yo mensualmente. Otra parte sería para tener un fondo de emergencia ante una eventualidad ahí familiar, tener siempre ahí un fondo para eso. Y la otra parte, el componente tendría que ser con una planificación a largo plazo que tiene que ver con el tema de una jubilación planificada, ¿no? Ese sería el elemento. Y un elemento aquí que se me estaba pasando que es muy importante, tiene que ver con el tema de disminución de deudas y estrategias para disminución de deudas. Muchos de las personas o muchos del estrés financiero está derivado del endeudamiento y vale la pena muchas veces el meterse en ese tema porque si bien tenemos de pronto una carga de deuda importante de nuestras finanzas personales, siempre hay de una u otra forma alternativas que uno puede encontrar para poder disminuir esa deuda, renegociar la tasa de la deuda de un banco, negociar con otro banco para poder tener una tasa más favorable y muchas veces el endeudamiento tiene que ver quizás, por ejemplo, con lo más típico, con tarjetas de crédito que tienen tasas sumamente altas, que pagamos nada más el mínimo y lo que podemos hacer muchas veces es platicando, acercándonos con nuestro, en este caso, ejecutivo bancario, poder buscar la mecánica a lo mejor de pedir un crédito personal que tendría una tasa más baja, liquidar esa deuda que se tenga de consumo de una tarjeta de crédito y con eso pudiéramos tener ahí la posibilidad de pagar la deuda más rápido y de una u otra forma poder también tener esa posibilidad de quitarnos ese problema. Ahora, la parte de endeudamiento, finalmente no debemos de satanizarla. Prácticamente hablamos que solamente el 9 al 10% de las personas en general se considera que no tienen deudas, pero el tema es, sí podemos tener deudas, vivir con deudas, pero tener una planificación para que no nos agobie y no nos provoque un estrés financiero, ¿no? Así es, muy bien, pues muy interesante, hay que atender todas estas recomendaciones e ir poco a poquito pues disminuyendo este estrés financiero. Muchísimas gracias, Jesús, por platicar con nuestro auditorio. Te enviamos un saludo enorme. Como siempre, un gusto saludarte, Lidia, y acompañarte en tu auditorio. Gusto saludarte. Gracias.